esta historia habla sobre una situación triste, pero al final feliz. Recuerdo cuando un predicador, bueno, ahorita le menciono sobre ello. Lucas capítulo 7, versículo 11, encontramos la siguiente historia. Dice así la palabra de Dios: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio que me das predicarla. Habla nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar su asiento. Recorriendo sobre los viajes y milagros del Señor Jesús, hoy nos encontramos con este que se le ha titulado en la Biblia: la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Es muy interesante, ¿verdad? Cómo suceden las cosas y bueno, ¿verdad? La muerte es una realidad, pero también la vida es algo que se aprecia, y por muchas de las veces, de una manera u otra, todos estamos expuestos a la muerte. Y bueno, pues ya sabe, todos mientras estemos en esta tierra, algunos por accidente fallecen, otros por causas naturales, enfermedades, otros porque les quitan la vida. Pero bueno, vamos a la historia. Entonces, aquí encontramos lo siguiente, que vamos a ver varios puntos importantes en este proceso de la historia. Y lo primero que vemos aquí en el versículo 11, vemos rumbo a la ciudad de Naín. Como dice otra vez el texto sagrado, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Aquí podemos observar tres cosas sobre ello. Primeramente, dice y comienza el versículo: aconteció después. No podemos asegurar cuándo fue después, pero lo cierto es que él va a esta ciudad llamada Naín, o sea, una ciudad de Judea, y había un propósito. Recuerde que Jesús no transitaba por transitar. Él siempre tenía un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Aunque no entendamos lo que sucede, Dios es un Dios de orden, un Dios que todo lo tiene bien controlado, bien planificado por su soberanía, su presciencia, o sea, saber todas las cosas antes que sucedan. Y bueno, aquí nos dice el texto también que con el Señor iban sus discípulos que lo acompañaban, y muchos de los que habitualmente le seguían era una gran multitud. Ya sabrán qué sucediera que si en nuestros tiempos hubiera llegado Jesús. Aunque es muy difícil aquí en estos lugares porque pues tanta población, pero imaginen aquellos lugares donde había mucho campo abierto y que había más contacto porque caminaban más juntos. Hoy en día a veces ni conocemos a los vecinos aquí en este país. Aquí es muy difícil, pero así era Jesús. Él andaba caminando, él no tenía un carro del año, no tenía ni siquiera un avión privado para andar haciendo la obra, a pie. Y nunca menciona que andaba en caballo. La única vez que se menciona que entró en un pollino, en un burrito, fue cuando la entrada triunfal a Jerusalén, una semana antes de su resurrección.
Y por lo tanto, Jesús lo hacía a pie, caminaba larga distancia. 3 años y medio de su ministerio estuvo de un lado para otro a pie. Por lo tanto, era muy singular lo que él hacía. Nos dice también el versículo que el acontecimiento tuvo lugar cuando el Señor iba llegando a la entrada de la ciudad. Y bueno, posiblemente las personas que iban a enterrar a este difunto iban saliendo de la ciudad, porque mayormente los cementerios estaban fuera de la ciudad. Y es muy común en nuestro lugar, porque yo recuerdo allá en mi pueblo, en mi rancho, el cementerio, el panteón, como nosotros le llamamos, está afuera del pueblo, no está en medio del pueblo. Es interesante de que aquí hay cementerios también fuera de la ciudad, pero aquí en Riverside tenemos uno acá por el hospital. Yo creo que están de acuerdo el hospital con el cementerio, porque ahí lo tienen al lado. Y curioso que hay una parte del cementerio antiguo que todavía usan las bóvedas así, ¿verdad? Lo macabroso así de ver las tumbas ahí. Ya ahí está al lado. Y del otro lado ya están como si fuera un campo de golf, ¿verdad? Que nomás están las lápidas ahí en el suelo. Pero aquí está este cementerio donde están lo tenebroso, ahí que se ve medio tenebroso, porque yo antes visitaba un ancianito ahí está, cerquita, ¿verdad? O sea, ahí se muere y de ahí nomás lo avientan al cementerio, ¿no? Y por lo tanto, es muy común mirar que no es raro, ¿verdad? Siempre los cementerios están fuera. Se vio eso del hospital Matasano, ¿no? Porque ahí, del acuerdo que hay. En fin, así era la situación. Ahora, más adelante vamos a mirar el proceso. Entonces, la segunda característica que encontramos en esta historia es características especiales del fallecido. Nos dice el texto, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Jesús venía con una gran multitud, y esta mujer con su hijo en su dolor no iba sola. Había una gran multitud. Veamos las características aquí. Primero dice que era joven. Joven. ¿Qué tan joven? No podemos decir, pero yo creo que en sus 15 a 25 años. Y eso es joven. Por eso si ya usted y yo nos pasamos de 25, no somos jóvenes adultos. Pero ya no jóvenes de la ¿cómo se dice? La flor de la juventud. Pero sí era un joven, quizás un muchachito. No nos dice la razón por qué murió. No especifica Lucas, que es el único que narra esta historia, escribe esta historia. No nos presenta la razón de su muerte. Segundo, dice que era el único hijo. O sea, la mujer no tenía más hijos. Y si fuera poco, se quedaba sola porque era viuda. Su esposo, el papá del muchacho, había fallecido ya. Ahora se queda ella sola, viuda y sin hijos. Muchas veces cuando a veces muere alguien y quedan los hijos, cuando menos el sobreviviente, pues tiene a los hijos, tiene a las hijas, y eso es mucha ayuda. Pero cuando se queda una mujer sola, un hombre solo, sin hijos, sin esposo, sin esposa, ahí yo creo que es más difícil. Pero hay algo que me llama la atención. Dice que había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, mucha gente le acompañaba. O sea que eso me da a entender que era una familia querida. Ahí es cuando vemos nosotros, ¿verdad? La gente que es querida. Cuando una gente es querida, la gente está ahí. Y lo hemos visto, acabamos de verlo con nuestra hermana amada Erika, cómo gente llegó al cementerio, ¿verdad? Como dijo el pastor Ben, él, así como yo, hemos estado en muchos entierros, pero nunca habíamos visto tanta gente en el entierro. Habíamos visto en el servicio fúnebre, pero no en el cementerio.
Y eso que hemos tenido gente querida. La hermana Marilura bien querida. Aquí lo hicimos. Esto se llenó, hermanos. Este lugar se llenó afuera, por toda parte, estaba lleno. Hasta estaba la gente allí. Pero en el cementerio sí fue mucha gente. Pero no como la hermana, como la gente que fue con la hermana Erika. Eso nos hace, con mi esposa aguantando, y lo hemos dicho, que era una mujer amada por la gente. Amén. Y eso es muy, muy bonito verlo. Y yo creo que en cierta manera, esta familia era amada por la gente, porque dice que mucha gente le acompañaba. Le acompañaba. Ahí se ve. Así se ve. A ver cómo nos va a nosotros, ¿verdad? Yo por eso digo, pues no haga nada porque no quiero pasar la vergüenza que no vengan a verme. Ya que me va a dar cuenta yo de eso, ¿no? Mucha gente le acompañaba. Tercero, encontramos la actuación del Señor Jesús. ¿Qué hizo? Nos dice que el Señor ve a la madre y se compadece de ella. Así nos dice el texto. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, se compadeció de su situación, se compadeció de su dolor, se compadeció porque mire, en el plan divino no era para que el ser humano muriera. En el plan original soberano de Dios, Dios no nos creó para morir. Dios creó al hombre y a la mujer para vivir para siempre. Pero por la decisión de nuestros padres terrenales, nuestros antepasados, Adán y Eva, por ese pecado causó que vino el pecado y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Por eso Jesús se compadece de ver el dolor que esta mujer tenía. Porque mire, dicen que lo más doloroso es perder un hijo. Lo más doloroso. Duele perder un padre, duele perder una madre. Duele perder una esposa, un esposo, pero dicen que es más doloroso perder un hijo. Me acuerdo cuando falleció mi papá, mi mamá le dolió, pero cuando falleció mi hermano le dolió más. Ya que usted me ha escuchado hablar de que cuando murió mi mamá es muy fuerte, una mujer muy fuerte en todos los sentidos, para dolencias, enfermedades. Muy fuerte, y aún para eso. Pero cuando murió mi hermano se desgarró su alma. Se desgarró su alma. Y me acuerdo que una de mis hermanas andaban como molestas con mi mamá. Que por qué con mi papá, mi mamá no se afectó tanto como mi hermano. Y les dije, es que ustedes no entienden. Déjenla, tienen derecho. Duele más la muerte de un hijo que de un esposo. Esa es una. Ustedes son madres, a ver, les dije, ¿qué prefieren? ¿Que se muera el viejo que tiene usted o un hijo? Pues el viejo, entonces, pues cállense. ¿Verdad? Entonces piensan, juzgando, pero cuando ya les puse el ejemplo de ellas experimentar perder un esposo o a un hijo, pues prefieren el esposo. Entonces, que yo creo que así nos aplicarían a todos. Y no nos enojamos, porque eso es doloroso, perder un hijo. No me hagan reír, por favor, estamos hablando serio. Estamos en un momento serio. El Señor se compadece de ello. Dios se compadece del dolor de la gente. Y aunque a veces no actúa, es porque es parte de la consecuencia del pecado. ¿Usted cree que a Dios no le duele ver tanta maldad, tanta injusticia, tanta muerte? Él puede intervenir, Él puede librar, Él puede sanar, Él puede levantar. Pero Él ha establecido un plan, Él ha dejado muchas de las cosas que sucedan, a que escorran su... O sea, Él ha puesto una ley que así como nacemos, moramos y haces esos accidentes y es muy difícil entender, ¿verdad?, la mente del Señor, pero Él sabe lo que hace, aunque nosotros no lo sepamos, aunque nosotros no lo entendamos. Y cuando la ve, se compadece. Después, el Señor consuela primero el corazón afligido. Antes de hacer el milagro, Él se dirige a la mujer y le dijo, no llores, no llores.
no llores. Quizás nosotros lo primero que hubiéramos hecho si tuviéramos ese poder resucitar y después decirle, mira, para que no llore. Pero Él primero quiso consolar ese corazón. Porque a veces Dios prefiere actuar que nuestra alma esté preparada, que nuestro espíritu esté confortado para enfrentar lo que viene, aunque aquí venía algo bueno. Aquí no esperaban lo que iban a ver en un momento después. Por lo tanto, después que Él consuela ese corazón afligido, yo me imagino que la mujer, algo pasó en ella cuando Jesús le dijo, no llores. Porque mire, la diferencia de yo decirle a alguien en esa situación, no llores, no se va a comparar para nada si el Señor lo dijese. Porque la palabra de Jesús, cuando Jesús hablaba, algo sucedía. Amén. Es como, ya lo hemos mencionado, yo se lo he escuchado, creo que no solamente de mí, sino de otros predicadores. Ya hemos escuchado de que el Señor Jesús no era el galanazo que lo pintan al estilo americano. El gringazo con ojos verdes, cabello color oro, un cabello bien peinadito, una barba bien perfecta, ojos verdes lo han puesto o azules lo han puesto. El famoso corazón de Jesús, creo que ojos verdes, azules lo tiene. Cuando dice el texto bíblico, la profecía dice, sin apariencia le veremos para que no lo deseemos. O sea que físicamente Jesús no era atractivo. Era como tenía sangre, su humanidad, era el ADN de su humanidad, era de judía, israelita, y era como son los israelitas. Estatura mediana, medio narizoncillos, medio morenos, así son los judíos. No muy altos, no muy chiquitos, sino el original judío, su tez era morena. Entonces, al verlo físicamente no tenía ninguna atracción, como dice la profecía. Pero la diferencia era que cuando él hablaba, cuando sus palabras salían de su boca, ahí estaba su belleza, ahí estaba su poder, ahí estaba el toque que él hacía a la gente. Por eso yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo creo que cuando le dijo, no llores, esa palabra penetró la vida de aquella mujer, y aquella mujer yo creo que hasta hizo y dejó de llorar. La consoló, le trajo paz. Amén. Porque cuando Dios habla, algo sucede. Sí, amén. Cuando Dios habla, y Jesús cuando hablaba, ¿se acuerda cuando llegaron los malvados y envidiosos fariseos, Senedrín, sacerdotes, mandaron unos soldados a prenderle y regresaron sin él? Y le dicen, ¿por qué no lo trajeron? Y la guardia dijo, es que nunca habíamos escuchado a alguien que hable como él. Alguien que sus palabras penetren, que sus palabras llenen de gozo y de paz el corazón afligido. Por eso acuérdese cuando el Señor dice, no llores. A veces hay tiempo de llorar, pero a veces hay que suprimir el llanto. Hay que esperar en Dios y poder gozarse en Dios, alegrarse en Dios. Ya después de esto nos dice que Él, se acercándose, tocó el féretro. El toque de este féretro, qué hermoso, nos enseña que qué hermosos son los toques del Señor. Amén. Jesús tocaba a la gente de dos maneras. Toque a través de sus palabras y toque a través de sus manos. Él sanaba con sus manos o a veces con su palabra. A veces no tocaba, nomás decía la palabra, pero a veces sí tocaba. Dependía de la situación.
Hasta en una ocasión hizo algo medio grotesco para muchos de nosotros, ¿verdad? A un ciego. Dice que escupió en tierra, o no sé si dice que lo escupió. El asunto es que con la tierra y su saliva hizo lodo y se lo untó en los ojos. Y ese fue el medio para la sanidad de este cielo. Un toque diferente. Pero aquí el Señor Jesús no tocó en cierta manera al difunto, al fallecido, al muerto. Tocó el féretro, quizás como señal para que se detuviese. Y aquí es donde nosotros debemos de meditar que el Señor toca de diferentes maneras. ¿Cuántos no quisiéramos cuando estamos afligidos, en momentos tristes, deprimidos, desanimados, derrotados, sentir el toque del Señor? Amén. Físicamente, que llegara por detrás y sentir ese toque. Hay testimonios de gente que han sentido ese toque. O a veces, quizás de otra manera. Ahora, yo creo que el toque más común en nuestros tiempos, que muchos de nosotros recibimos, es el toque que da el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuántos se han sentido afligidos y de repente con una voz interior le dice, yo estoy contigo? Amén. No te preocupes, yo sigo siendo Dios, yo sigo sentado en el trono, yo sigo reinando, Amén. yo sigo teniendo el control de todas las cosas. ¿Cuántos han sentido esa voz interior? Ese es el toque de Dios. Eso es lo más común. Que usted está de repente, ¡pum! Y siente algo tan hermoso que lo levanta, que lo anima, que lo fortalece. Por eso qué tan importante es tener comunión con Dios para que ese toque sea más continuo. Hay gente que quiere el toque del Señor, pero no le buscan. Hay gente que quiere el toque del Señor, pero no le temen, no le obedecen, no se congregan, no viven una vida cristiana y solamente cuando les interesa si quieren que Dios los toque. Pero ellos no están tocando el manto del Señor Jesús. Esa mujer del flujo de la sangre tuvo que, su sanidad fue al activar su fe. Ella tenía fe que Jesús podía sanarla. Pero no fue hasta que ella, su fe la demostró accionando, tocando el borde del manto Amén, del Señor aleluya. Jesús. Amén. Por eso, como dice el canto, si tan hiciera, tocara el borde de tu manto. ¿Cómo hoy en día se toca el borde del manto del Señor? Orando, adorándole, alabándole, buscando de su presencia. Esa es la forma. Queremos un toque de Él, pero no queremos que nos cueste nada. Es como la gente que va aquí a esta iglesia para de sufrir, pero que el que paró de sufrir fue el fundador, porque está lleno. Dice, pare de sufrir. Él dice, paré de sufrir. Porque ellos, la gente se llena a estas iglesias porque solamente les manipulan que si dan dinero van a recibir su sanidad, sin importar qué vida de santidad que practiquen. O sea, yo doy para que Dios me dé, pero no enseñan sobre la santidad, sobre la obediencia, sobre el sacrificio de alabanza. Por eso, mi hermano, mi hermana, si queremos el toque del Señor, nosotros primero tenemos que buscarlo. Y ahí es donde la oración juega un papel sumamente importante. Amén. 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 Ese toque del Señor. Si quiere que el Señor nos toque, hay que buscarle. Si queremos que el Señor nos toque, hay que agradarle. Si queremos que el Señor nos toque, hay que obedecerle. Amén. Amén. Siguiente, nos dice el siguiente punto. Los que lo llevaban se detuvieron
para que él viera el muerto. O sea que lo toca y ellos pues pensaron que el Señor quería ver el muerto, como es algo muy común. Y de los que lo llamaban se detuvieron. Ellos no sabían que iba a ser el Señor. Quizás muchos de ellos ni sabían que era el Señor. Los que andaban con él sabían quién era. Pero quizás esta gente no, posiblemente ya a esta altura del camino ya conocían a Jesús. Pero sea como sea, toca el féretro, se detiene como esperando, pues verdad, que él viera, pero no esperaban lo que el Señor iba a hacer. Entonces, cuando el Señor toca el féretro, se detiene lo que lo llevaban. Entonces es cuando él dice algo tan hermoso como lo siguiente. Y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y dice el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Amén. Gloria a Dios. Qué emoción, qué experiencia tan hermosa, tan excelente. Algo que a nosotros nos gustaría mirar algún día. Ver cómo este joven que ya había causado tristeza en el corazón de su madre especialmente, viene Jesús. Y ve, aquí es muy interesante. El joven no necesitó tener fe, porque ya estaba muerto. Aquí vemos el poder de la palabra de Jesús. Su poder sobre la muerte, su poder sobre la vida. Por eso le dice. Y no tiene que ser mucho soy, brincaleta y conjuros, como muchos a veces se pierden el tiempo gritando, haciendo y deshaciendo. Y dijo: joven, a ti te digo, levanta. Fuese que donde estuviese su alma en ese momento su alma regresa, su espíritu regresa a ese cuerpo sin vida. ¿Y qué pasa? A la mirada de todos, cuando oyen a Jesús diciendo tal cosa que para muchos quizás era una barbaridad, para otros era algo común porque ya lo habían visto hacer muchos milagros. Pero dice que entonces, o sea, en ese momento, en ese mismo instante que él clama que se levante, en ese momento su alma, su espíritu de ese joven regresa. En ese mismo momento el muchacho se recupera y dice, y comenzó a hablar. ¿Qué fue lo que dijo? Yo no sé, pero yo creo que dijo cosas que glorificaban a Dios. ¿Qué puede pensar usted que dijo? ¿Dónde estuvo? ¿Cuántos días llevaba así? ¿Dónde estaba su alma? Bueno, esos son ya, querer entender eso ya es meternos en un campo que no nos toca. Lo importante aquí es que Jesús tiene el poder para hacer esto y mucho más. Amén. Y le dice, a ti te digo, levántate. Se incorpora y comienza a hablar, y me imagino que le ayudó y se lo entregó a la madre. Ahora sí llora, pero ahora llora de imagínense, esa madre, su corazón volvió a revivir. Esa madre, su corazón volvió a tener ese latido de alegría, porque su único hijo, su amado hijo, lo único que le quedaba, ya estaba una vez más con ella. Ya estaba con ella dándole esa alegría. Yo solamente de verlo y imaginarme nos causa alegría y ganas de glorificar al Señor. Amén, porque Dios es bueno. Amén. Pero recuerde, no era el único muerto, pero es el único que nos relata que el Señor Jesús resucitó, aunque dice la Escritura que Él resucitó más gente. Dice Juan que si escribiese todo lo que Jesús hizo, en ese tiempo no cabían en todos los pergaminos que existían. Los evangelios nomás nos narran como 40 o
por ahí 40 y más milagros. No crea que narra mucho. ¿Pero cree que fueron los únicos? No. Fueron muchos milagros. En una sola noche dice que muchos, hasta que se ocultó el sol, estuvo sanando a muchos y sacando fuera muchos demonios. ¿Qué causa esto? Bueno, pues ahí vemos a lo siguiente, el resultado del milagro. Dice que un temor reverente se apoderó de ellos y todos tuvieron miedo. Cada quien reacciona a un milagro diferente. ¿Cómo reaccionaría usted al ver un muerto resucitar? ¿Cómo reaccionaría yo? Yo diría, no, pues gloria a Dios, pero... Y más si dudó, y más si fue incrédulo. No sé si algún día Dios nos permite tener esta experiencia. Hay personas que testifican que han tenido esta experiencia. Creo que yo no la he tenido. ¿Alguno de ustedes la ha tenido? No conozco a nadie aquí presente, aunque sí he conocido hermanos como hermano Galindo, ¿verdad? Él cuenta de resurrección de muertos, ¿verdad? Un hermano que Dios usó en milagros, un predicador, wow, tremendo. A mí se me pareció un estilo G. Allen, hasta se parecía un poquito a G. Allen. Y él contaba, ¿verdad? Aún él, hubo un milagro, Dios le construyó todo su intestino, todo su estómago. Se lo hizo nuevo. Ese es tremendo los milagros que contaba. Pero no sé si Dios nos concederá un día ver un milagro a este nivel. Pero yo sé que en lugares suceden. Hay lugares que suceden. Pero ¿por qué no sucede en nuestros medios? Bueno, llegamos a la conclusión que hay factores que no están permitiendo que la iglesia en este país vea los milagros. ¿Cree que el Señor ha dejado de hacer milagros? No. Como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. ¿Por qué no suceden? Bueno, primero su soberanía, su voluntad. Otra por falta de fe, por falta de consagración, por falta de santidad, por falta de obediencia, y podemos enlistar muchas faltas de la iglesia en Cristo Jesús. Tanta mundanalidad que ha entrado a las iglesias, tanto liberalismo, sensualismo. Yo, cuando estoy en mi oficina, pues trato de tener todo el día adoración. Y estoy así trabajando, aún cuando no estoy trabajando, estoy oyendo, me estoy gozando, meditando. Y de repente me suena como que dije, ¿qué se me metió ahí? Dije, quizás una mundana se me metió. Porque nunca sucede. O sea, yo pongo una canción de adoración y van a salir pura de adoración, porque como pago no tengo comerciales. Y hoy estaba así, de espalda, y de repente oí que mueve las patas, digo, los pies, yo de allá lo mexicanicé, mueve los pies, date una vueltita, y cuando voy volteando, y digo, ¿y estos qué traen? Y que voy viendo, y pensé que se había metido una banda allá de México, o de allá, no, grupos cristianos según, bailando así, dándose la vueltita y moviendo la pata así, dándose vuelta. Y dije, ¿y esos qué traen? Y a lo que hace, lo delante, yo no quiero ver eso. Digo, wow, ¿cómo hemos llegado? No, y eso es poco lo que se ve. Eso es poco lo que ven los cantantes. Son día cristianos, la vestimenta, todos con unos aretotes. Así, con aretes, hombres. Cantando y según muy entrados conmigo, wow. Esa y muchas otras cosas que está llenando, que está afectando, contaminando la iglesia en Estados Unidos, es una de varias razones porque no estamos viendo milagros. Así es como yo lo creo. Puede ser que esté equivocado, pero ahí sí lo siento. No sé qué usted piensa. Pero de que falta la fe, falta la fe. De que falta santidad, falta santidad. Obediencia a Dios, falta. Pero sé que a veces, aunque haya santidad y obediencia y la fe, hay que considerar que la soberanía de Dios, su voluntad,
es sobre todo lo que se debe primero ejecutar y respetar. Amén. Tuvieron miedo. Yo miraba un milagro, quizás se me enchina, como decimos nosotros, el cuero de gallina, pero ni siquiera tenemos cuero. Ve, a veces nosotros nos animalizamos, que tenemos cuero de gallina, que tenemos patas, que tenemos pescuezo, que tenemos garras. Ay, ya córtate las garras. Nosotros mismos nos damos características de animales. El punto aquí, yo ver algo así, yo creo que sí me daría un temor, pero no un temor de que yo vaya a morir, sino, no, temor me diera si alguien, como cuando pasó un milagro en la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan del pasaje donde dice que Bernabé vendió una propiedad y todo el dinero lo dio a los apóstoles para que ayudaran a la vida, a los pobres, a los necesitados? Entonces había una pareja sinvergüenza que también vendieron una propiedad, pero la avaricia, la intención era vender la propiedad y entregar toda la ganancia a los apóstoles para que lo contribuyeran para ayudar a los necesitados. Pero estos quisieron demostrar espiritualidad y nomás dieron la mitad para que dijeran, wow, los hermanos Ananías y Zafira tiene la mujer, Zafira. Qué buenos cristianos, qué dadivosos, pero no. El diablo llenó su corazón de avaricia y nomás dieron la mitad. O sea que mejor no hubieran dado nada. Y llega y dice él, no eran tan unidos para el mal, pero en ese momento no estaban unidos, porque si hubieran unidos hubieran muerto cuando menos juntos. Llega y le dice, aquí está el dinero de la propiedad que vendí. Yo creo que hasta tocó trompeta, presumiendo. Y le dice, le dice el Pedro, no has mentido al Espíritu Santo, a nosotros. ¿Has mentido a quién? Al Espíritu Santo. Y cayó muerto. Y unos jóvenes se lo llevaron. Como a las 3 horas. Viene la mujer que no se da cuenta que ya no tenía esposo, que ya era viuda. Y el Pedro le pregunta, más a ver, ¿vendiste tanto la propiedad? Ahí la probó. Y si ella había dicho no, mentió mi esposo, mentimos, esta es la propiedad, se hubiera salvado. Pero sí, dice, mira, ahorita van entrando los que acaban de enterrar a tu esposo. Y a ti también te van a enterrar. Y pum, cae muerto. Eso sí da miedo. Eso sí da miedo. Imagínense hoy el Señor hiciera eso con los que comprometen dar algo y no lo dan. Qué bueno que el Señor no actúa así en este tiempo, porque yo creo que ya no habríamos nadie en las iglesias. Quizás los que tres como los que estamos ahorita. Eso sí daría miedo. Pero ver un muerto resucitar, ver un cojo andar, ver un leproso ser sanado, un ciego recibir la vista. Algún día tenemos que ver ese milagro. No para creer, porque ya nosotros creemos. Recuerden, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Nosotros hemos creído sin ver y vamos a seguir creyendo sin ver para un día que Dios nos conceda ver, y si no nos concede ver, seguiremos creyendo porque la fe es primero. Andamos por fe, no por vista. Amén, aleluya. ¿Qué más sucedió el resultado de este milagro? Dice que el milagro hace que le den gloria a Dios, y dice, y glorificaban a Dios. Daban gloria a Dios. Levantaban sus manos, su voz, brincaban y daban gloria a Dios por tener el privilegio, por 2 razones. Porque aquel joven estaba vivo, era razón de alegría. Segundo, porque nunca habían visto el poder de Dios a esa magnitud. Nunca habían visto que un muerto resucitase. Y si usted da cuenta, no era común esa clase de milagros. En el Antiguo Testamento hay, si yo recuerdo, como 2 milagros que se narran. Uno hecho por Eliseo y otro hecho por el profeta de fuego llamado Elías. Y posiblemente más. Por eso también
esto era algo sobremanera nuevo para toda esta gente, esta multitud que glorificaban a Dios, daban gloria al Dios de Israel, glorificaban su nombre. Pero déjame decirle algo, mi hermano, mi hermana. Sucedan o no sucedan milagros, nosotros tenemos que siempre glorificar a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque si solamente lo glorificamos cuando hay milagros, pues entonces no está bien. Yo glorifico a Dios en las buenas como en las malas, en la escasez como en la abundancia, en la enfermedad como en la salud, en la muerte como en la vida, o cualquier momento difícil, dificultoso, alegre o victorioso. Yo debo siempre dar gloria a Dios por todas sus maravillas, por todas sus bendiciones. No necesitamos que un muerto resucite para nosotros darle gloria a Dios. Amén. Ese es nuestro deber, dar gloria a Dios. Recuerde nuestra visión: salvación de almas, edificación y dar gloria a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Y bueno, ya al final, en el versículo, y diciendo, el versículo 16, la última parte, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Porque los que hacían milagros en el Antiguo Testamento eran los profetas. Cuando ellos mencionaban profetas se referían a Moisés. Se referían, pero mayormente dos de los profetas que hicieron milagros. Bueno, Moisés hizo milagros. Bueno, fue Dios a través de Moisés por el poder. Como dice, ya ve que extendía la vara y sucedían cosas. Hubo un canto de un hermano que era rapidito, era de júbilo, pero decía que no era la vara. No era la vara, sino que era el poder de Dios. O es como también Pedro, cuando dice que en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, dice que era tanta la unción del poder de los apóstoles, que aún ponían a los enfermos para que la sombra de Pedro al pasar los sanase. Y hay otro corito que dice: no era la sombra de Pedro, sino era el poder de Nazaret, no era el poder de Jesús, el poder de nuestro Señor. Pero vemos milagros en la Biblia. Moisés hizo milagros. Y otros dos profetas que hicieron milagros fue Elías y el profeta Eliseo. Isaías también. Y otros nada más predicaron el evangelio. Otros hicieron también hazañas. Pero los más sobresalientes fue Moisés, Elías y Eliseo. Pero se cree que el que más milagros hizo fue Eliseo, porque tuvo una doble porción del espíritu que tenía Elías. Y eso se cree. En fin, por eso ellos decían: un profeta como el Antiguo Testamento se ha levantado. Bueno, no se equivocaban, pero no tenían la percepción correcta de quién era Jesús. Jesús no solamente era un profeta, sino que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era Dios encarnado, lo cual ellos no tenían claro todavía. Porque Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, él tuvo 3 ministerios específicos: como profeta, como sacerdote y como rey, y nunca quitándole la divinidad que él siempre tuvo, aún cuando se encarnó. Él dejó la gloria, él dejó el tercer cielo, pero no dejó su divinidad. Se encarnó y esa divinidad ya estaba con él. Por eso él, desde que siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Y cuando se encarnó, fue profeta, sacerdote y rey. Por eso no se equivocaban, pero no tenían en claro que este no solamente era un profeta, era Dios mismo encarnado, que tenía el poder para dar vida a todos los que él creyeran en él. Y por eso ya el versículo 17 termina: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Estas famas son buenas. El único fama, la palabra fama, nunca me he metido a investigar porque siempre yo he rechazado la fama. No porque yo la venga a mí, no, yo nunca he tenido fama, ni quiero tener, ni creo que vaya a tener.
Pero hay tanta gente que hoy día son famosos, ¿eh? Según el mundo hay muchos famosos. Todos los hipócritas son famosos. Dice, ¿por qué los hipócritas? Entonces hay que ser hipócrita para ser famoso. Mire, los artistas, los actores son hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos lo que enseñan en las películas, en las novelas o en las series, en todo, no son lo que son. ¿Sabe de dónde viene lo que es la actuación? Viene de los romanos, de los griegos romanos. ¿Y sabe cómo ellos actuaban? La palabra hipócrita se aplicaba a ellos. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? ¿Visto esas donde ellos se disfrazaban y que andaban actuando y no hablaban? Y cuando querían expresar un sentimiento se ponían una carita triste, se la quitaban, se ponían una carita alegre, una carita enojona. Eso eran hipócritas, así se les llamaba a los artistas. O sea, una profesión era ser hipócrita. ¿Por qué se les llamaba hipócritas? Porque no representaban la cara que traían, o sea, ocultaban su verdadera cara. Hoy día los actores, los artistas, cantantes, todos ellos traen una cara que no son. Se suben a los escenarios a miles de gente, hacen un show, hacen películas de superhéroes, etcétera, etcétera, pero en la vida real son unos miserables, tristes, deprimidos, viciosos, pervertidos, y lo más feo, sin Cristo, es lo peor. Entonces, esos. Y tristemente hoy, los cristianos se han hecho famosos por causa de cristianos que siguen con esa mentalidad, arrastrando esa mundanalidad y dándole fama a la gente que son hombres como usted y como yo, que quizás tienen talentos que usted y yo no tengamos, y que cantan bien, que predican bien, pero olvídese. Se hace una idolatría directa como indirecta, consciente como no consciente. Por eso hoy hay fama. Hay fama. Grupos cristianos, predicadores, predicadoras, son famosos, pero no según Dios, sino según el mundo. Aunque sean cristianos, son según la mundanalidad, es según la carne. El único, escúcheme bien, el único que puede tener fama y que tuvo fama es el Señor Jesucristo. Amén. Es el único que se le puede decir que yo soy fanático de Jesucristo. Amén. Yo voy a ser fanático de otro hermano, de una hermana, compra mis cassettes, le doy y de regalo, le doy una taza para que tome café con mi foto ahí estampada. Ay, qué chulo. Imagínense, para que se anime la gente, para que compre un set de cassette por $100, que valen $5 y le ganan como $90 para enriquecerse, y animando a la gente para tener, cuando yo esté tomando la café, ahí ver a la hermana de la vida, ¿cómo se llama ahí? No, eso es estafa, eso es, no sé cómo decirle. No, ya ni las fotos de la esposa, bueno, en el celular la tengo, ¿verdad? Y es gratis. Y no tengo que comprarle a mi esposa nada para tener su voto. ¿Me explico? Por eso, tengamos cuidado. Nadie debe ser fanático de nadie. Si, ¿verdad? Lo único aceptable de ser fanático o seguidor metido es con Jesucristo. Amén. Es el único que tiene fama. Porque nadie ha hecho ni hará lo que nuestro Señor Jesús hizo. Amén. Por eso dice que su fama se extendió por toda parte. No haga famoso a la gente cristiana. Haga famoso a Jesucristo. Siga predicando de Jesucristo. Póngale like a Jesucristo. Comparta a Jesucristo. Que es el único que merece la gloria. Es el único que merece la fama. Amén. Por eso, ¿de qué equipo somos? De Jesucristo. ¿De quién somos fanáticos? De Jesucristo. Amén. Somos del club de fanáticos de Jesucristo.
Amén. Aunque soy un poco feo fanático, ¿no? Y así se extendió su fama. Hoy en día necesitamos que la fama de Jesús se extienda una vez más por este mundo. Pero ¿sabe quién es el encargado? ¿O quiénes son los encargados de que su fama se extienda? Usted y yo. O si quiere mejor, yo y usted. Porque tristemente, en vez de hacer más famoso a Jesús, estamos haciendo que la gente se aleje de Él, con nuestro mal testimonio. Por eso, mi hermano, mi hermana, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que creer en Jesús, buscar de Jesús, acercarnos a Jesús, porque Él es el todo en todo. Y qué bonita esta historia, ¿verdad? ¿Cómo termina? Termina con un milagro poderoso. ¿Pueden imaginarse cómo se fue esa mamá? ¿Cómo se fue? Alegre, contento, feliz. Porque Dios tenía un plan para ese joven. No nos cuenta la Biblia, pero algo grande Dios tenía un plan para ese joven. No sabemos porque la Biblia no nos lo relata, pero quizás un día Dios nos permite y nos acordamos en el cielo, porque en el cielo dice, yo tengo muchas preguntas para hacer cuando el Señor cuando esté en el cielo. Pues si usted es de esos, apunte esta. Y si se acuerda de mí, me invita para ver cuando le vaya a preguntar al Señor, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Cómo terminó este muchacho? Yo creo que después este joven se dio a Cristo. Yo creo que hasta predicó de Cristo, hasta murió por Cristo después. Algo maravilloso sucedió con él. Porque Jesús por eso. No era casualidad que él pasaba por ahí y lo resucitase. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando Jesús llega, cambia la situación. Aun cuando no sucedan las cosas que esperamos, pero el saber que Él está ahí, que Él está con nosotros, es de sumo gozo y fortaleza que nosotros continuemos adelante, dándole gloria y honra al Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Por eso, quizás no tenemos la oportunidad, el privilegio de ver gente resucitar, pero sí tenemos el privilegio de saber que el toque del Señor está siempre dispuesto a obrar, siempre y cuando nosotros le busquemos de corazón. Amén. Amén. Siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él. Eso de pasar al altar para muchos ya es ambiguo, ya es de rutina, ya es puro pentecostalismo, ya abstracto, viejo, que inservible, no. Pasar al altar también a veces significa venir y tocar el manto del Señor Jesús. Amén. Amén. Pasar al altar es humillarnos, pasar al altar es tocarle a Él. ¿Por qué? Porque necesitamos su toque. ¿Cuántos necesitan ese toque? Amén. Todos necesitamos ese toque. Por eso en este momento te invito a que esté de pie, vamos a orar y pasar al altar y pedirle al Señor, necesitamos su toque. Y si no, pedir que Dios toque, pase en representación de alguien que necesita ese toque para que el Señor lo toque. Amén. Sí, amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús. No solamente a nosotros, Señor, sino a todo oyente, todo vidente, Señor. Todos aquellos que están viendo este video y lo verán, Señor, yo te pido que tú toques sus vidas. Cualquier enfermedad, tú tocas. Cualquier necesidad, tú tocas. Cualquier situación, tú tocas. Sí, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a adorar al Señor. Pasemos un momento al altar. Dale la gloria que solamente Él merece. Aleluya.